Bien, bien bonita. El campo, el piso es todo tuyo. Platícanos, ¿qué pasó esta semana? No, pues pasó algo que a todos nos llenó el corazón, como bien dices. Algo que venía siendo ya muy esperado por nosotros. En este caso, si hablamos de jugadores que toda su carrera la tuvieron con Bengals, pues aquí llega por fin el segundo seleccionado al Hall of Fame, después de Anthony Muñoz, que era el único puramente Bengals, ¿no? que estaba en el Hall of Fame. Porque podemos hablar, por ejemplo, de un Charlie Joyner que jugó en Bengals y que está en el Hall of Fame, pero fue parte de San Diego, o de un Terrell Owens que también está en el Hall of Fame, pero fue parte de otros equipos. Y que Dick LeBeau, por ejemplo. Dick LeBeau, que también está por ahí. Pero si hablamos de Bengals de cepa, de corazón, solo Anthony Muñoz estaba, y ahora está muy bien acompañado por fin por nuestro querido Ken Riley. Lástima que es póstumo este homenaje, ¿no?, que le hace la liga, y el reconocimiento que estuvo ahí pendiente por años y años, porque ahorita que platiquemos un poquito más, vamos a ver qué clase de jugador fue Ken Riley y qué clase de persona era Ken Riley también. Entonces, por eso decidimos aquí en la sección de nuestro Who Are They traerlo para que hablemos un poquito de este gran jugador que pues merecía ya desde hace muchos y muchos años. Creo que tenía esa deuda pendiente la liga con este jugadorazo. Te voy a interrumpir tantito, ¿no, Oscar? Porque yo una vez me di a la tarea de comparar sus estadísticas con las de Troy Polamalu, que entró casi en fast track, y Ken Riley en algunas incluso destaca por encima de Polamalu en temporadas que tenían muchos menos partidos, ¿eh? Sí, hay que tomar en cuenta, era otra liga, era otra forma de jugar. Entonces, la verdad es que sí, si lo ponemos aquí en números, por ejemplo, 65 intercepciones, son muchas, la verdad es que son bastantes. Y del momento en que él se retira, por ejemplo, era el cuarto con más intercepciones a nivel de todos los tiempos. Y desde que él se retiró, me parece que únicamente Rod Woodson ha podido superar ese número de intercepciones. Y actualmente Ken Riley sigue siendo el número 5 con más intercepciones en toda la historia de la liga. Entonces, la verdad es que una deuda pendiente, así lo podemos decir, creo que con todas sus letras, la que tenía la NFL, un jugador que dio 15 temporadas a muy buen nivel para nuestros Bengals y que nunca fue seleccionado al Pro Bowl, por ejemplo, siendo el líder de intercepciones de toda la liga. Claro. ¿Sabes de qué jugaban colegial? Seguramente se lo traes, sí, ¿no? Coach, claro. A ver. Sí, mira, ese dato es bien interesante. Era quarterback, amigos, para toda la Houday Nation. Este era un quarterback, Ken Riley era quarterback, y hablan de que era un muy buen quarterback. Claro que te pones a analizar, por ejemplo, en esos momentos Estados Unidos era otro totalmente, ¿no? Y por años y años, exactamente, se negó la calidad de jugadores de color, como así se llaman, o afroamericanos, ¿no? De otra forma. Y aunque eran bastante buenos, no se les daba la oportunidad de ser líderes, de ser quarterback de una ofensiva. Pero además, bueno, la visión de Paul Brown, perdón, la visión de Paul Brown, ¿no? Que la anécdota dice que lo vio, se equiparon el primer día y le dijo, no, tú vete allá con los backs defensivos, ¿no? Tú vas allá atrás. Y la ventaja que dicen que tiene es la habilidad que tenía para pensar como quarterback, pero jugar como back defensivo, ¿no? Y eso le ayudó muchísimo. Como bien dices, bien merecido. Pero sigue, perdón. Me acordé ahorita de la anécdota. No te preocupes, coach. No, claro. Todo enriquece, coach, como debe de ser. Y sí, es lo que te iba a decir. Pero imagínate, por ejemplo, donde acabas de seleccionar a tu Greg Cook, justo en el mismo draft que a Ken Riley. Y que jugaba con el 12, era tu Joe Burrow de ese entonces. Con el 12. El 12 y el 13. Digo, era tu Joe Burrow en ese entonces. 12 y 13, justamente. Entonces, ¿cómo ibas a poner a competir a un Ken Riley con Cook, ¿no? Que se supone que era tu apuesta al futuro, también tu Golden Boy, por así decirlo, ¿no?
Entonces, oye, quizá y que su hubiera sido un suplente, además era enfrentamiento Sam bueno. White, ¿no? El suplente Greg Sam Cook era White Sam ahí White. O sea, estaba. qué pedazo de historia es Exactamente. ese año, ¿no? Sí, sí. Imagínate la disyuntiva, por ejemplo, de Paul Brown, pero como bien dice el coach, la visión como para decir, a ver, tú muchacho, yo sé que eres muy buen quarterback, pero vente para acá. Y es eso, ¿no? Simplemente el poder analizar desde tu lado defensivo cómo se mueve la ofensiva, pues te daba ese plus, ¿no? Esa experiencia de ser un quarterback, pues obviamente te iba a servir para estar del otro lado, ¿no? Entonces, como siempre hemos dicho, nuestro querido Paul Brown, un visionario, ¿no? Un adelantado a su época. Y de Ken Riley, pues, ¿qué más podemos decir, amigo? Jugó 15 temporadas, todas las jugó con Bengals. Es junto con Anthony Muñoz, y como alguna vez lo comentó el coach, no es de los números retirados como tal del equipo, pero son de los números que no se han vuelto a usar prácticamente, ¿no? Porque es una situación como intrínseca, ¿no? Ahí es un homenaje del equipo. Si lo vemos, la única persona que lo ha vuelto a vestir fue en el año 2000 y fue un jugador, un pateador de despeje. Fue el único que lo ha vuelto a usar este número 13 y yo creo que ya no se va a volver a usar, ¿no? Finalmente es un homenaje que le tiene que hacer la franquicia a Ken Riley. Y qué importante fue el hecho del Ring of Honor en este caso, creo yo, ¿no? Que no sé qué opinen ustedes, creo que catapultó este nombramiento de Ken Riley, creo que le ayudó. Sí, era algo que el equipo necesitaba, ¿no? Y esto lo viene a hacer la hija de los Blackburn, Elizabeth. a darle todo este reconocimiento a los jugadores pasados, darles, crear este engagement con la comunidad que no se tenía, ¿no? Y al provocar esto hace que la NFL voltee un poco a ver la historia tan rica que tiene la franquicia, ¿no? Independientemente de que han sido años de mucho batallar, ¿no? Sí, y jugadores emblemáticos, ¿no? Que yo creo que la única anécdota que te agregaría, Oscar, es que pues fue participante de aquel primer Super Bowl de la franquicia. Aquí estamos viendo dos de las fotos en contra de los 49 de San Francisco, con un muy novel Joe Montana, ¿no? Al que, bueno, pues con el que se perdieron 2 Super Bowls, pero bueno, ese es otro tipo de historia. Creo que también fue muy grato verlo como parte de las celebraciones del 50 aniversario de la franquicia. Desgraciadamente no fue una temporada en la que Cincinnati pudiera hacer pues algo meritorio, ¿no? De una celebración de este tipo. Sin embargo, como bien dices, no solamente permaneció toda su carrera en Cincinnati, sino que fue un jugador identificado con estos colores, ¿no? Portó con orgullo el uniforme, vio la transformación del casco tradicional o del uniforme tradicional, el primero que gestó el legendario coach Paul Brown, y vive la transición hacia el uniforme, hacia la primera versión, la versión beta del uniforme que permanece con el equipo hasta hoy, ¿no? Y ahí lo vemos tomando su casco con muchísimo cariño y bueno, con su jersey de esa versión beta ahí enmarcado, ¿no? Con su emblemático número 13. Un jugador que si la Houday Nation no lo conocía o no había oído hablar de él, de verdad investiguen, porque fue un jugador creo que adelantado a su época, que alcanzó logros bastante notorios, insisto, en una época en la que la NFL era muy distinta, y ya no hablo ya del tema racial, sino se jugaba muy distinto, se jugaba muchísimo menos y se jugaba pues con una tónica completamente distinta a la que conocemos hoy. Así que si se pueden documentar, hay muchos videos de las temporadas de los 70s de los Bengals ahí en YouTube que lo pueden encontrar, y de verdad que no está de más conocer un poquito más de la historia, y te agradecemos, Oscar, por platicarnos de un histórico. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Houday Nation en español suscribiéndote aquí.